Regresaba de aquellas excursiones. Me sumergía a menudo en una especie de maravilla ante mi indirecta depravación. Este familiar, al que llamaba fuera de mi alma y enviaba a que hiciese lo que quisiera, era un ser inherentemente maligno y ruin. Todas sus acciones y pensamientos se centraban en él mismo. Extraía placer, con una avidez bestial, de cualquier grado de tortura de otro ser humano. Era implacable, como un hombre de piedra. Henry Jekyll se horrorizaba ante las acciones de Edward Hyde, pero la situación estaba más allá de las leyes ordinarias y relajaba insidiosamente el control de la conciencia. Después de todo, era Hyde, y solo Hyde, el culpable. Jekyll no era peor. Despertaba de nuevo con todas sus buenas cualidades, en apariencia intactas. Incluso se apresuraba siempre que era posible a reparar el mal hecho por Hyde, y así su conciencia seguía dormida. No siento deseos de entrar en los detalles de la infamia de la que era cómplice, porque ni siquiera ahora puedo aceptar que la cometiera yo. Solo quiero señalar las advertencias y los pasos sucesivos al castigo al que me iba aproximando. Tuve que enfrentarme a un accidente que, aunque no tuvo consecuencias, creo que debo mencionar. Un acto de crueldad hacia una niña suscitó contra mí la furia de un transeúnte, en el que reconocí el otro día la persona de un familiar suyo. El médico y la familia de la niña se le unieron. Hubo unos momentos en que temí por mi vida, y al final, a fin de apaciguar su totalmente justo resentimiento, Edward Hyde tuvo que traerlos a la puerta y pagarles con un cheque extendido por Henry Jekyll. Pero este peligro fue fácilmente eliminado del futuro abriendo una cuenta en otro banco a nombre del propio Edward Hyde. Y cuando, echando hacia atrás la inclinación de mi propia letra, hube proporcionado una firma a mi doble, creí hallarme por completo más allá de las veleidades del destino. Unos 2 meses antes del asesinato de Sir Danvers, había salido a una de mis aventuras. Había regresado tarde y desperté al día siguiente en la cama con una serie de extrañas sensaciones. En vano miré a mi alrededor. En vano vi el decente mobiliario y las grandes proporciones de mi dormitorio en la plaza. En vano reconocí el dibujo de las cortinas y la talla de caoba del dosel de mi cama. Algo seguía diciéndome insistentemente que no estaba donde estaba, que no había despertado donde parecía estar, sino en la pequeña habitación en el Soho, donde acostumbraba a dormir en el cuerpo de Edward Hyde. Me sonreí para mí mismo y, empleando mi método psicológico, empecé a analizar perezosamente los elementos de aquella ilusión. Y mientras lo hacía, me sumí en una confortable somnolencia matutina. Estaba aún en ello cuando, en uno de mis momentos más despiertos, mis ojos se posaron en mi mano, las manos de Henry Jekyll. Como sin duda habrá observado usted a menudo, eran de forma y tamaño profesionales, grandes, firmes, blancas y distinguidas. Pero la mano que vi entonces, con toda claridad, a la amarilla luz de una media mañana londinense, medio cerrada sobre las ropas de la cama, era flaca, sarmentosa y de pronunciados nudillos, con una fea palidez y densamente oscurecida
por un recio vello. Era la mano de Edward Hyde. Debí de quedarme contemplándola durante casi medio minuto, sumido como estaba en la mera estupidez del asombro, antes de que el terror se despertara en mi pecho, de una forma tan repentina y abrumadora como el estallar de unos címbalos. Y saltando de mi cama, corrí al espejo. La vista de lo que vi frente a mí hizo que mi sangre se helara en algo sumamente más quebradizo que el hielo. Sí, me había ido a la cama como Henry Jekyll y había despertado como Edward Hyde. ¿Cómo podía explicar aquello?, me pregunté. Y luego, con otro estremecimiento de terror, ¿cómo podía remediarlo? Era bien entrada la mañana. La servidumbre se había levantado. Todas mis drogas estaban en el gabinete. Era un largo trayecto. Bajar 2 tramos de escaleras, recorrer el pasillo de atrás, cruzar el patio abierto y el quirófano, desde donde estaba ahora, paralizado por el horror. Por supuesto, podía cubrirme el rostro, pero ¿de qué serviría eso cuando era incapaz de ocultar la alteración de mi estatura? Y luego, con una abrumadora sensación de alivio, se me ocurrió que los sirvientes estaban acostumbrados ya a las idas y venidas de mi segundo yo. Me vestí rápido y lo mejor que pude, con ropas de mi talla. Crucé la casa, donde Bradshaw me miró y retrocedió unos pasos al ver a Mr. Hyde, a aquella hora y vestido de tan estrafalaria manera. Y 10 minutos más tarde, el doctor Jekyll regresaba bajo su propia apariencia y se sentaba, con el ceño fruncido, a fingir que tomaba el desayuno. De hecho, mi apetito era nulo. Aquel inexplicable incidente, aquella inversión de mis anteriores experiencias, parecía, como el dedo babilónico en la pared, escribir mi juicio en letras mayúsculas, y empecé a reflexionar más seriamente que nunca en las perspectivas y posibilidades de mi doble existencia. Aquella parte de mí que tenía el poder de proyectarse había recibido últimamente mucho ejercicio y alimentación. Desde hacía un cierto tiempo me había parecido como si el cuerpo de Edward Hyde hubiera crecido en estatura, como si, cuando adoptaba esa forma, fuera consciente de una marea de sangre más generosa, y empecé a sospechar el peligro de que, si aquello se prolongaba mucho, el equilibrio de mi naturaleza se viera permanentemente trastocado. El poder de cambio voluntario, comprometido, y el personaje de Edward Hyde convertido irrevocablemente en el mío. El poder de la droga no siempre había presentado con la misma intensidad. En una ocasión, muy al principio de mi carrera, me había fallado completamente. Desde entonces me había visto obligado en más de una ocasión a doblar, y en una ocasión, con infinito peligro de muerte, a triplicar la dosis. Y esas raras incertidumbres habían arrojado la única sombra a mi felicidad. Ahora, sin embargo, y a la luz de aquel accidente matutino, pude observar que, si bien al principio la dificultad había sido echar fuera el cuerpo de Jekyll, últimamente de una forma gradual pero firme, el problema se había trasladado al otro lado.